A 7 meses de declarada la emergencia sanitaria en Uruguay y poco más de 3 meses de que volvieron las clases presenciales, todo el sistema productivo y parte del sistema económico uruguayo ya está en funcionamiento. Sin embargo, la educación y particularmente la educación pública se quedó en los primeros pasos del retorno a las actividades. Y los datos son más que contundentes, porque si hablamos solo de la concurrencia a clase desde que se habilitó nuevamente el retorno a la presencialidad, en la escuela pública los alumnos asistieron tan solo 7 días por mes en Montevideo, 7 días por mes, mientras que en la educación privada el 92% del alumnado concurrió a clase diariamente. Esto... Perdón, pero esto, más allá de una brecha, que claramente que lo es también un enorme y preocupante abismo. Las horas de educación virtual muchas veces son escasas o prácticamente nulas en la mayoría de los centros educativos, lo que abre mucho más esa diferencia entre la educación pública y la privada. Por eso, en la letra chica de hoy, más clases, menos brecha. Fue el primer país de Latinoamérica que retornó a clases. Primero a fines de abril con las escuelas rurales y luego en junio, de manera gradual, lo hizo el resto del sistema. Considerando la poca transmisión del virus y que cuando los niños no concurren a la escuela tienen más contacto con adultos, el grupo de científicos asesores considera que se puede avanzar en aumentar la presencialidad en los centros educativos. El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública muestran su preocupación. Hablan de emergencia nacional y reclaman más clases presenciales. Nosotros estamos pidiendo una presencialidad plena, es decir, que los niños vayan todos los días de lunes a viernes, las 4 horas, y se puede lograr resolviendo temas de metrajes, utilizando los espacios abiertos, buscando otros espacios alternativos y otras modalidades de dar clase para garantizar el derecho a la educación. El GACH, este comité honorario, recomienda desde agosto retomar la obligatoriedad y además más presencialidad, pero el ministro Daniel Salinas considera que todavía no están dadas las condiciones para llevar a cabo esto. Estos volvieron a manejar un documento que elaboraron en agosto. Allí señalaban los efectos negativos que para la equidad educativa significa la falta de presencialidad, pero además abundan en otros aspectos que perjudican a los menores, como el aumento de las agresiones sexuales por el encierro, la obesidad, la falta de sueño, la adicción a las pantallas. Es un tema educativo, es un tema social, es un tema de convivencia, también de vulneración de los derechos del niño, porque la escuela es un espacio muchísimo más seguro que el hogar para los niños. En nuestro país, los mayores agresores a los niños son los propios familiares. El espacio público escolar inicial asegura el cuidado y la educación necesaria para el desarrollo de los chicos. La presencialidad en los centros educativos se viene discutiendo desde hace un mes, pero ahí empezaron a surgir las diferencias y se hizo notoria la brecha entre los privados y los públicos. La mayoría de los centros pagos pudieron adaptar sus instalaciones, ampliar las locaciones y contratar más personal. Sin embargo, en las escuelas públicas esto no ha sido posible. La asistencia a clases presenciales en septiembre en escuelas públicas fue de 8 días cuando debieron asistir 12. Otra cifra impactante que develan los datos: hay 6.000 escolares que directamente se desvincularon del sistema. Hemos resuelto volver a la obligatoriedad en todos los centros educativos públicos y privados. Se ha tomado esta iniciativa que acompañamos en el sentido de la búsqueda de una gestión del equilibrio entre lo sanitario, de protección en cuanto a la infección por COVID, y lo sanitario también en cuanto al desarrollo neurocognitivo de los jóvenes en los centros estudiantiles. Que una vez más el magisterio uruguayo se entera por una conferencia de prensa de decisiones tomadas que lo involucran directamente. Nosotros hemos estado reclamando a las autoridades de primaria el hecho de la obligatoriedad. Mientras tanto, sigue abierto el debate sobre cómo incrementar la presencialidad en las aulas a efectos de evitar perjuicios en los procesos educativos. El gobierno y sobre todo el CODICEN ha estado trabajando detalladamente en los equilibrios de la obligatoriedad y la presencialidad, que termina dependiendo de la cantidad de alumnos y del tamaño de la escuela. Entonces, por eso a veces hay que tomar decisiones a medida según cada centro educativo.
Con una distancia, podríamos decir, entre uno y otro de... Los que están sentados al lado es de menos de 60 centímetros, ¿no? Hombro con hombro. Menos de un chorizo. Si se permitieran estas distancias en las escuelas públicas, evidentemente los niños podrían asistir mucho más días, casi todos los días, diría yo. Podríamos estar casi, con esta distancia estaríamos en normalidad. Y los comedores funcionarían como habitualmente. El gobierno y sobre todo el CODICEN ha estado trabajando detalladamente en los equilibrios de la obligatoriedad y la presencialidad. La obligatoriedad es una condición necesaria pero no suficiente. Pero la clave es la presencialidad. Hoy la amenaza sería no abrir las escuelas, sería dejar las escuelas cerradas. El COVID-19 no afecta a los niños. Entonces, hoy el riesgo que tiene un niño de ir a la escuela en horario normal, en condiciones normales, es más bajo incluso que un accidente de tránsito. Sería muy importante porque los riesgos y las grietas emocionales y afectivas en lo social y en lo personal de los niños es gigantesca. En lo cognitivo, no es lo mismo para un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, ir 2 días a la escuela, a la semana siguiente a hacer 3 días. Eso rompe los procesos de sistematización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente que el Uruguay debe hacer un esfuerzo que debería empezarse hoy, no tengo la menor duda. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. 6 minutos pasan de las 9 de la noche, le damos la bienvenida a La Letra Chica y sigue siendo una imagen surreal ver niños en un salón de clase con tapabocas, es algo a lo que nos hemos ido acostumbrando y como les decíamos, bueno, a partir de hoy volvió la obligatoriedad, que esto no quiere decir que sea una presencialidad diaria. La presencialidad, lo explicaban en el tape, en las escuelas públicas, a diferencia de las privadas, se da, se divide la clase en 2 y una semana los niños van 2 días a la semana, el otro grupo va 3 y se turnan con el correr de las semanas. Pero es un tema más que interesante para charlar y discutir. Por eso está con nosotros nuestra columnista, como siempre, y compañera, Ana Laura Pérez. Bienvenida, Ana Laura. ¿Cómo le va? Muy bien. Y tenemos a Natalia Cámara con nosotros, la veíamos en el TEI también, que pertenece al colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública. Bienvenida, Natalia. Gracias por la invitación. Pero por favor, un placer. Si te parece, antes de hablar contigo, Natalia, y saber un poco más de los reclamos de los padres, nos gustaría, Ana Laura, poner algunos números arriba de la mesa, sobre todo los números que tienen que ver con esta brecha, con esta diferencia que se está dando no solamente entre escuelas públicas y privadas, sino también dentro de las escuelas públicas, las que son de horario completo y las que son comunes o normales. Sí, capaz que hacer un doble clic, digamos, en esas cifras que hablábamos al principio, ¿no? De 12 días promedio que se dictaron mensualmente en el mes de septiembre, la asistencia fue de 8 días promedio si uno toma el promedio general país, digamos. Pero si ahí hacemos doble clic, como decía Ana, en Montevideo el promedio fue de 7 días, ¿sí? Sobre 12, pero en las escuelas rurales, por ejemplo, hubo 17 días de clase disponibles, digamos, dictados, y un promedio de asistencia de 13, ¿sí? En general. Si vamos a lo urbano en general, ¿sí? Como decía, es 12 contra 8, y en inicial, por ejemplo, si solo tomamos en cuenta la educación inicial, el promedio de asistencia fue de 6 días, o sea, por debajo del menor, que es el de Montevideo. Después, si vamos a tipos de escuela, a lo que vos comentabas de características, en el internado rural el promedio fue 10 días, en las escuelas especiales el promedio fue de 8 días, de nuevo en las escuelas comunes fue de 9 y en lo que se conoce como escuelas de capacitación fue de 14. ¿Sí? Si uno incluso mira cifras de asistencia o de conexión a plataformas de, por ejemplo, lo que es UTU, tiene las cifras más altas de presencialidad y de conexión. Y si, por ejemplo, pensamos en lo que comentaban de la educación privada, lo que hay son cifras de AUDEC, que reúne unos 100 colegios católicos en general. Ellos declaran que 92% de los colegios que forman parte de ese grupo tienen clases todos los días, o sea, 9 de cada 10. Con horario normal. Exactamente. Sí, todos los días algunos no cumplen todo el horario, pero sí al menos
un porcentaje elevado del horario. También ahí hay diferencias de cuánto horario, algunos son de horario completo, algunos son de 6, algunos son de menos. Y estamos hablando de que a la escuela pública, digo, para dimensionar este factor, a la escuela pública, en términos de matrícula, asiste el 82% de los niños uruguayos. Entonces, cuando hablamos de estos volúmenes de asistencia y de estos volúmenes de tiempo pedagógico, hablamos del 82% de los niños uruguayos. Es altísimo, ¿no? Natalia, ¿ustedes consideran particularmente que fue un paso importante el regreso a la obligatoriedad en la educación a partir de hoy, pero que realmente no es suficiente, ¿no? Que lo que debería ser obligatorio y de forma categórica es la presencialidad de todos los días, sino de este esquema rotativo entre 3 y 2 días que mencionaba Diego? De hecho, por compartir un dato más, los niños de las escuelas públicas están teniendo alrededor de un 40% de las horas que deberían de tener en un año normal, ¿no? Para contextualizar también esto, el colectivo de ustedes ha recopilado muchos testimonios en todo este periodo de pandemia, cerca, si no me equivoco, de 450 testimonios en su página web, donde de alguna manera relatan los impactos que han vivido las familias, ¿no? en todo este proceso. No sé si te parece destacar algunos que te parezcan significativos, compartir con la audiencia para poder visualizar de primera mano todo esto, ¿no? Sí. Bueno, nosotros como colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública prendimos las alarmas en la sociedad sobre la situación de la infancia, de la niñez, y eso nos pone muy contentos. Primero, compartir ese sentimiento de colocar a los chiquilines y a las chiquilinas en el centro del debate y por lo tanto hoy decía Diego de que se prendieron los motores de la economía y nosotros queremos encender los motores del sistema educativo. Como tú decías, el sistema de cuidados de la familia sí está colapsado realmente porque la escuela es un espacio de aprendizaje y de cuidado, la familia es un espacio de cuidado y de aprendizaje, por lo tanto para las familias la escuela tiene un rol fundamental, el rol social que tiene la escuela tiene un rol educativo y un rol social. Por lo tanto, la escuela para nuestros hijos y nuestras hijas no solamente aprendemos a leer y a escribir, aprenden a leer y escribir, sino que la escuela es un espacio donde se construye ciudadanía, donde se aprenden un montón de cuestiones que tienen que ver también con cómo construirnos como ciudadanos. Que los niños no vayan a la escuela nos impacta a las familias por distintas razones. Primero, hay un tema, las familias entramos a trabajar, el sistema productivo empezó, hay que ir a trabajar, entonces el sistema de cuidados para que nuestros hijos vayan a la escuela, algunos que tenemos hijos en la educación media también, que complejiza la operativa de los traslados, hay que hacer malabares. Muchas veces hay una alteración también de las rutinas de nuestros hijos, de nuestras hijas, se quedan en la casa de la abuela, se quedan a dormir, está básicamente el problema de que el sistema de cuidados, aquellas familias que tienen posibilidad de pagar servicios, pueden de alguna manera resolver la situación de una manera, pero quizás muchas familias que no tienen la posibilidad de pagar servicios, cuidadoras o personas que puedan estar a cargo de los niños quedan muchas veces sin cuidado de los adultos y nosotros siempre decimos de que cuando escuchamos a los expertos, a los científicos, de que están alertando sobre digamos, los efectos negativos que tiene que los niños no vayan a clase, nosotros los vivimos como familias, o sea, esas alertas que plantean los científicos, sí, nosotros las vivimos, por ejemplo, el tema de la alteración del sueño, las rutinas, el estrés también que genera para los adultos y los cuidadores, el estar en casa y el tener que resolver la cotidianeidad, la frustración, el tema de las pantallas, que también es un problema actual, las pantallas para nuestros hijos y para nuestra sociedad, y hay un exceso de pantallas muchas veces porque los niños tienen horas que están sin actividad. Claro. Y esta falta del otro, ¿no? Del par, todo este desarrollo que también es psicológico, muy vinculado a esto de construir ciudadanía, de estar con el otro, ¿no? Sí, una de las cosas que nosotros hemos un poco traído públicamente es el concepto de salud que se ha estado manejando y la necesidad de cuidar a los niños y a las niñas en evitar los contagios, que también hay abundante información de que los niños
no se contagian del COVID-19, pero el concepto de salud es un concepto integral, porque también hay que tener en cuenta lo emocional, que tiene un efecto en el tema del aislamiento social, ¿no? La salud mental, o sea, hay unos efectos, la salud en términos integrales, ¿no? Me parece que eso no se está visibilizando, se pone mucho énfasis en la prevención del contagio, pero no se está poniendo sobre la mesa los efectos negativos que tienen para un niño no ir a la escuela todos los días, no estar con sus Todo compañeros. esto que mencionábamos. De todas maneras, desde el grupo de familias y también en conjunto con los docentes, pensaron una, digamos, batería de respuestas para poder llegar a aumentar la presencialidad en la escuela pública. No sé si estas alternativas se las pudieron presentar, ¿cuáles son? ¿Se las presentaron a las autoridades y qué respuesta tuvieron? Nosotros todavía con las autoridades de educación, como colectivo de familias organizadas, no hemos tenido la instancia de diálogo. Está para la semana que viene. La vamos a tener la semana que viene, pero sí las familias que venimos trabajando involucradas en la escuela pública, hace mucho tiempo que venimos trabajando codo a codo con los centros educativos a través de los espacios de participación que tenemos las familias y se han venido planteando distintas alternativas en los distintos territorios, porque nosotros siempre como actor, familias como un actor que construye la escuela, que fortalece la educación pública, hemos dado algunas respuestas y en ese sentido han habido distintas se ha permeado de diferente manera en los centros educativos, porque una de las cosas que hay que plantear también es que hay centros educativos con direcciones fuertes, con direcciones que tienen el concepto de la comunidad educativa, que incluyen a la familia, que incluyen al contexto barrial, y ahí las familias podemos tener algún tipo de participación más efectiva, y hay otros centros educativos quizás donde no está esa apertura por distintas razones, o de repente barrios territorios donde hay un tejido social más debilitado. Entonces es un poco la preocupación nuestra también de que han habido algunas respuestas, pero depende también de cómo esos centros educativos dialogan con el contexto barrial y con las familias. Con respecto a algunas soluciones, perdón Diego, me ibas a decir algo. Pregunta, ¿en qué escuela van tus hijos? Mis hijos van a la Escuela Experimental de Malvina, la 219. La 219, porque sabés que el jueves pasado en Búsqueda hubo una publicación donde se mostraba al Colegio Inglés y al Crandon, dos colegios privados, que en sus redes sociales promocionaban algo así como unas mamparas que pusieron atravesando las filas de los salones que separaban a los alumnos, que eso les permitía de alguna manera contar con más alumnos en la clase y poder tener una presencialidad diaria, básicamente. Eso está pasando, lo promocionaron los colegios, y desde la Experimental de Malvin... Fue una de las soluciones. Claro, según cuenta Búsqueda, ustedes lo propusieron también. Nosotros sí elevamos a la inspección esa solución de mamparas. ¿Quién lo pagaba eso? Bueno, ahí está un poco el tema que tú decías. Hay escuelas que tienen ciertas capacidades en términos de recursos, porque la escuela pública se sostiene también con el aporte de las familias, no solamente económico, sino también en tiempo de trabajo, ¿no? Del pestillo. Eso es una tradición que es súper interesante y que es histórica en realidad la escuela pública. Entonces, en el caso de algunas escuelas tienen más capacidad, digamos, de generar algunos recursos y de brindar respuestas más efectivas, quizás en este caso, pero eso es un poco también la preocupación. Lo iban a pagar los padres, básicamente. Eso provenía, digamos, de algunos recursos económicos que la escuela cuenta. ¿Y lo pudieron hacer? No pudimos avanzar porque no estaba aprobada a nivel, digamos, un poco la respuesta que se nos dio fue que no estaba aprobada el uso de las mamparas, que si bien algunos colegios lo estaban utilizando, no había una aprobación en términos de que fuera efectivo y que evitaría los contagios. Bueno. Pero un poco también ahí está bien la pregunta, porque es un poco la preocupación nuestra, ¿no? De que no quede liberado un poco la convocatoria de las brechas que nos invitaban ustedes a poder pensar, y ahí está parte del problema, ¿no? Que algunas comunidades más sólidas o con más posibilidades de resolver ese tipo de cosas pueden quedar en una mejor ventaja que otras escuelas que no cuentan con algunos recursos. Entonces eso es lo que nos preocupa, y las respuestas entendemos que deben ser más transversales y poder para todos y todas. Ustedes mañana proponen una movilización a las 5:15 de la tarde en la Plaza Varela, ahí en Boulevard Artigas y Avenida Brasil. Sí. ¿Qué pretenden conseguir con esta movilización?
Bueno, nosotros quisimos llevar al espacio público una preocupación y un reclamo que estábamos viviendo las distintas escuelas o las distintas familias en los distintos barrios y en los distintos departamentos, porque cabe decir que también la movilización que está convocada para Montevideo, se sumaron departamentos como Florida, como Ciudad de la Costa en Canelones, en Durazno, también se está como replicando la movilización en otros rincones del país, y bueno, es un poco lo que te comentaba, llevar al espacio público la necesidad, el informe que ustedes propusieron al inicio es súper completo y trae todas las aristas. Nosotros somos contundentes en la necesidad de volver a la presencialidad, a una presencialidad plena. La obligatoriedad está acompañada de una presencialidad plena. Creemos que es posible, que necesitamos pensar colectivamente y hacer una alianza. Realmente me parece que nosotros pusimos la alarma en la sociedad de que la infancia es importante, y me parece que acá tanto la sociedad civil como las familias que entendemos que pusimos también el tema sobre la mesa, el colectivo docente, las autoridades de la educación y la academia, ni que hablar, que está haciendo unos aportes contundentes en este asunto. Todos los actores tenemos que dar una respuesta, una solución, o sea, a problemas complejos, respuestas complejas y colectivas. Por lo tanto, nosotros estamos enfáticos y creemos que con soluciones económicas también, porque hay que traer el tema presupuesto. Ahora estamos en el Parlamento en plena discusión de presupuesto. Las ideas se concretan con dinero, y eso nosotros lo tenemos claro. Por lo tanto, innovación, creatividad, pero también ajustar las ideas a respuestas económicas, y ese es el mayor desafío que tenemos como sociedad. Ahora, nombraste a los docentes. La Federación Uruguaya de Magisterio señala que es necesario garantizar el derecho a todos los alumnos a la presencialidad plena. Dicen algo que es algo que es muy obvio, que le hace mucho daño a los niños, el no contar con la actividad escolar. ¿Ustedes piensan reunirse con los sindicatos docentes? ¿Ha habido algún acercamiento desde familiares hacia los sindicatos de los docentes? Nosotros como familias hemos cursado una invitación al CODICEN, como decíamos hoy, y recibimos una audiencia para el 22 de este mes, y también con la Federación de Maestros hicimos lo mismo, porque nosotros las familias estamos convencidos de que la escuela pública o la educación pública es lo común, es lo de todos y se construye colectivamente. Desde ese lugar, la participación, siempre en la educación todos reclamamos participar e incidir en la política educativa. Nosotros estamos convencidos como familias que tenemos cosas para aportar, que tenemos ideas, y necesitamos hacerlo con los docentes, ni que hablar. Los docentes son los que... nosotros estamos con nuestros hijos y los maestros están todos los días con ellos. Entonces, acá es un tema del colectivo docente, de las familias, del gobierno nacional, ni que hablar, y de la academia, que fue un poco como ustedes encararon el programa de hoy, que es como... todos los actores son importantes para dar una solución para nuestros niños. Ahora, Natalia, lo que está claro es que el mayor problema, tal vez para ir a la presencialidad de los 5 días que hay de clase en la escuela pública, es respetar esto de las distancias entre alumno y alumno dentro del salón, ¿no? Sí. Quiero decirte con esto que... Robert Silva, presidente del CODICEN, a quien vamos a recibir en unos minutos aquí en el piso para hacerle una entrevista, también decía que la dificultad está en encontrar salones muy grandes o en destinar recursos a poder contratar más docentes, pero el tema del presupuesto no parece ser que se vaya a poder destinar mucho caudal presupuestal a todo esto. Entonces la pregunta es, ¿por dónde creen ustedes que van a ir las respuestas que les ofrezcan las autoridades para poder saldar este problema? Bueno, nosotros somos familias y somos ciudadanos y ciudadanas uruguayas, y necesitamos reclamar nuestros derechos. Las respuestas las tiene que dar el gobierno nacional, los economistas, los científicos. Nosotros estamos desde el lugar de, a través de las familias, alzar la voz de nuestros hijos, nuestras hijas, y reclamar el derecho a la educación y garantizarlo. La solución es evidencia que cuando hay una
participación colectiva y un compromiso de todas las partes, las soluciones se consiguen. Por suerte nuestra escuela pública tiene un montón de padres y madres de oficios profesionales, muchos son científicos también, arquitectos, gente que trabaja en la construcción. Nuestra escuela pública es muy rica y por lo tanto las soluciones que han venido desde las comunidades educativas han venido desde ahí. Familias que han medido salones, que han hecho ecuaciones, que han buscado alternativas científicas también. O sea que las soluciones son involucrando a las familias en la búsqueda de alternativas. El contexto barrial es muy importante. La escuela tiene que ser una escuela de puertas abiertas, una escuela que dialogue con el entorno. En todas las escuelas del país, algunas es verdad, el interior está más alejadas, pero hay centros barriales, organizaciones de base, centros comunales, gimnasios. No es un reservorio de la educación privada. En los barrios hay muchas posibilidades de buscar por ahí la solución. Y con el presupuesto nosotros somos conscientes de que el presupuesto viene complicado, pero también nosotros sabemos que este año hubieron dineros públicos que no se ejecutaron. Por ejemplo, todo lo que es el programa Campamentos Educativos, este año no se ejecutaron por la situación de la pandemia. También, por otro lado, todo el dinero que se proyectó para el 2020 en comedores, también ahí entendemos, nosotros las cifras no las manejamos, pero sabemos que hay algún excedente a poder considerar. Sí, y también, bueno, como tú decías, son 340.000 niños que van a la escuela pública, ¿no? 8 de cada 10. Entonces, este año fue el 40%, o sea que no se atendió a la totalidad de niños. Entonces, un poco, ahí hay algunos dineros que nos preguntamos dónde están y si esos dineros podrían reconducirse para las soluciones. El programa de hoy, como lo decía Natalia, va a presentar varias patas. Esta fue la primera, queríamos saber la realidad de los padres organizados de la escuela pública, cómo van a llevar adelante sus reclamos, que por cierto son extremadamente válidos. La mayoría de los que nos están viendo tienen hijos en la escuela pública y tienen las mismas preocupaciones. En el bloque que viene vamos a recibir a Robert Silva, el presidente del CODICEN, para meternos en la pata institucional, para saber qué va a hacer, qué planes tiene el CODICEN. Todavía no se han reunido con ustedes, la reunión es la semana que viene, pero hay una cantidad de cosas para saber. Y en el tercer bloque nos vamos a meter con la pata científica. Si bien hasta hace un tiempito no estaban todos alineados, hoy cada vez es más clara la dirección que tienen los científicos uruguayos con respecto a la posibilidad de que los niños retomen las clases presenciales de forma plena. Así que bueno, en un ratito venimos con Robert Silva, presidente del CODICEN. ...29 minutos pasan de las 9 de la noche... ...y Uruguay fue en nuestro continente el país que más pronto decidió suspender las clases. La pandemia se decretó un 13 de marzo... ...y el 14 ya se decidió suspender las clases. Para seguir analizando este tema, recibimos a Robert Silva, presidente del CODICEN. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto y felicitaciones por el programa. Pero muchas gracias. Antes de arrancar con todo y antes de que Ana Laura arranque con una nueva batería de datos sobre este tema, les quiero contar que, bueno, Silva se lo dijo recién a los padres que estaban totalmente de acuerdo con lo que exponían los padres, y creo que eso es un tono común porque en la educación creo que no hay dos maneras de verlo. Todos queremos lo mejor para estos 340.000 gurises que están ahí esperando ver qué pasa, y eso me alegró mucho. Sí, y es la verdad. A ver, cuando nosotros resolvimos, como tú decías, tempranamente, el 22 de abril, volver a la presencialidad, va a ser 6 meses, volvimos en las escuelas rurales, con foco en los más vulnerables, muchas veces los menos tenidos en cuenta. Lo hicimos considerando todas estas cosas que aquí se dicen, es decir, la salud psicoemocional, la necesidad de la presencialidad, del vínculo entre pares, entre compañeros, de generar espacios para las familias que estaban con los niños en sus hogares, con todo lo que ya sabemos y nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y hoy seguimos en esa situación, con esa preocupación, y no tenemos más que coincidir con la reivindicación de seguir avanzando en la presencialidad,
que en nuestro país, yo les recuerdo, somos el único país, ahora está por comenzar Argentina, somos el único país de América que hemos vuelto a la presencialidad. Porque eso es bueno recordarlo, y esto es un triunfo que tenemos como país. No es de las autoridades, no es del gobierno, no, es de esa conjunción de cosas buenas que hemos logrado con las familias, con los docentes, con los funcionarios y en una articulación macro a nivel país que también ha sido un éxito. Tú decías, ahora después que yo esté por acá va a venir una opinión científica, la autoridad sanitaria, la autoridad educativa, el sistema de emergencia y el Poder Ejecutivo que ha apoyado y hemos actuado en total sintonía. Ana Laura, si te parece, ponemos algunos números más arriba de la mesa. Sí, tal vez la idea de ver como la otra parte, que es el tema de las clases remotas, ¿no? Como desde el principio esa fue, como contaba el presidente del CODICEN, al principio fue la manera de tener clases 100%, digamos, y después se fue a un sistema mixto. Hay un informe del Plan Ceibal que releva entre el 16 de marzo y el 6 de septiembre, los 106 días hábiles en ese periodo de conexión. 8% de la población total de educación primaria, media y UTU. En el caso de primaria, 8% no ingresó nunca a la plataforma en esos 106 días. Para darle un poco de contexto, porque tal vez 8 pueda parecer poco, pero en realidad estamos hablando de 18.000 niños, 18.145 niños, según el informe de Ceibal. Y en el caso de los adolescentes, que también es un 8%, quienes en educación media, hablamos de 8.700, que ninguno de esos 106 días se conectaron. Después sí tenemos porcentajes de más de 60 días, que es el máximo que releva el informe, digamos, es el 60 días o más, digamos, de esos 106. 27% de los niños se conectaron, hablamos de unos casi 70.000 niños de educación primaria se conectaron más de 60 días o más a la plataforma. En el caso de secundaria eso fueron 36%, y estamos hablando de unos 40.000 adolescentes. En el medio se dieron casos como de 1 a 10 días, 50.000 niños se conectaron apenas entre 1 y 10 días de esos 106 a la plataforma. Eso tiene que ver con una serie de variables. Una cosa que llama la atención, o sea, que puede llamar la atención, es que aumentan los porcentajes de conexión a medida que avanza la educación. Tiene que ver con niveles de autonomía también. Para que un niño de educación primaria o inicial se pueda conectar, tiene que haber una mediación adulta muchas veces. La asistencia de un padre, de un hermano más grande. Sí, o de un abuelo que muchas veces no tiene una relación con la tecnología en la que se siente cómodo y tiene problemas para acompañar esa conexión. En el caso de padres que vuelven a trabajar, por ejemplo. Entonces, a medida que aumenta la edad y aumenta la autonomía, también pero también juega el partido lo que tiene que ver con las condiciones del hogar, la conectividad, la existencia de dispositivos para toda la familia, digamos, para todos esos hermanos, que haya dispositivos para todos ellos, etcétera. Entonces, en general, lo que se entiende es que los niveles de conexión más bajos se producen en barrios o en zonas o en territorios de peor nivel socioeconómico. Silva, hoy se retomó la obligatoriedad en todos los centros educativos del país, públicos y privados, tras 7 meses de no concurrir a las clases, primero porque se suspendieron, después porque se continuó de manera virtual y posteriormente porque quedó a la libre voluntad de los padres enviar a sus hijos a la escuela o no. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa en los hechos esta obligatoriedad? ¿Es realmente significativa considerando que la presencialidad es muy baja? Yo creo que es significativa, yo creo que es, a ver, nosotros como, lo decía como país, me gusta decirlo mucho, porque venimos avanzando sostenidamente desde el 22, desde marzo, ¿verdad? Porque hicimos una cosa magnífica, que fue un sistema de alimentación de emergencia que hizo que cientos de maestros y auxiliares, cuando todo estaba cerrado, en plena pandemia, las escuelas, más de 700, estuvieran abiertas brindando la vianda. Y eso lo hicieron nuestros maestros y nuestros auxiliares en sistema de turnos. Entonces, desde marzo venimos sostenidamente avanzando. El 1 de junio, el 15, el 29, comenzamos con foco en lo más vulnerable, abrir los centros urbanos, donde hubiera menos rotación de personas, concentración. Y esto es un escalón más que se venía pidiendo y que nosotros lo veníamos hablando hace tiempo con el Sistema Nacional de Emergencia, con el Ministerio de Salud Pública, la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque hay en determinadas situaciones en donde la obligatoriedad puede jugar a favor. De hecho, juega a favor.
en determinados lugares, en determinadas circunstancias y sobre todo en los niños que dependen, como decías tú, de un adulto referente para asistir, la obligatoriedad tiene un peso. Y en determinados contextos donde tenemos menores asistencias, tiene un peso. Entonces para nosotros es importante, es una etapa más en este proceso de vuelta que podríamos llamar a la normalidad, y nos queda, que hoy estuvimos conversando ese tema en el CODICEN, avanzar hacia una mayor presencialidad, que en ese sentido creo que podemos tener buenas noticias. Y en el contexto... Perdón, buenas noticias cuándo más o menos. No, creo que nosotros prontamente vamos a tener, nosotros ayer estuvimos conversando con el ministro de Salud Pública, hemos estado permanentemente en contacto con él y con los equipos técnicos, porque acá está lo educativo y está lo sanitario en ese equilibrio que se decía, ¿no? Lo sanitario por COVID y lo sanitario por lo psicoemocional. Entonces, creo que nosotros, una de las cuestiones que hemos venido manejando, ustedes saben que hay una realidad que es el 1,5 metros, que a nosotros nos dificulta realmente, a todos los centros educativos, la presencialidad sostenida. Entonces, si nosotros podemos ir avanzando, por ejemplo, en los niños de primaria que no tienen el uso obligatorio del tapaboca, a que lo pasen a tener obligatoriamente, si podemos avanzar hacia el mayor distanciamiento posible, si podemos avanzar con la nueva temperatura que tenemos a la apertura y mayor ventilación de los centros educativos, a actividades al aire libre, creo que podemos estar en condiciones, cuando la autoridad sanitaria nos dé el visto bueno, de avanzar hacia esa situación que nos permite tener mayor presencialidad. Usted entenderá que a muchas familias, a muchos padres y madres le puede costar entender este razonamiento cuando se ve al presidente y a todos los intendentes del Partido Nacional comiendo a menos de 60 centímetros de distancia uno del otro, ¿no? Claro, ustedes saben que en el tema de comedores también nosotros tenemos una realidad que el propio Ministerio nos ha autorizado, como es espacios es tiempo compartido muchísimo menor, nos ha autorizado a aplicar el tema, digamos, de los restaurantes, es decir, mesas con 4 o 2 mesas con 10. Eso nos permite optimizar en cuanto a los turnos de los comedores. Digo que son realidades distintas. Yo lo que les quiero decir es, nosotros hemos tenido una actuación muy responsable, muy seria, muy colaborativa con nuestras familias. Yo comparto lo que decía la madre. No puede haber una educación que no dialogue con la familia, que la familia no sea parte de ese proceso. Entonces es lo que hemos sostenido durante este tiempo y creo que ha sido fundamental para este éxito que tenemos. Porque la familia sea, digamos, adecuado en su hogar, porque lo que tú decías es cierto. Un hogar no está pensado para un espacio áulico, un hogar está pensado para la vida hogareña. Entonces es necesario, lo hicieron, están acompañando en esta presencialidad no plena en la mayoría de los centros educativos públicos y van a acompañar, estoy seguro, en lo que se viene a futuro. Laura, querías acotar algo. Sí, yo quería preguntar, esto de la obligatoriedad, también tiene que ver con, hay 6.000 niños que se cayeron, ¿no? Que se desvincularon del sistema 4.000 educativo. me decía la directora hoy general de primaria, 4.000, entre 4.000 y 4.200 que tenemos dificultades. Esos, a partir de la obligatoriedad, ¿qué van a hacer las autoridades? ¿Se los va a ir a buscar? Sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que viene ahora? Nosotros tenemos distintos procedimientos establecidos. Yo les quiero decir además que la realidad es muy diferente en función del país. Miren, yo el viernes, en esto de dialogar mucho, que creo que es fundamental, me reuní con la Comisión Descentralizada de Educación de Tacuarembó, donde estaban representados todos los subsistemas educativos, la primaria, secundaria, UTU. Conversamos mucho y la realidad es muy distinta. Ellos me hablaban de las adecuaciones que han buscado, de las distintas posibilidades, incluso de una asistencia superior al 90% en la educación primaria en ese departamento. Entonces, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es generar un conjunto de dispositivos para ir tras esos niños y hacer que los adultos responsables que no están cumpliendo con su obligación la cumplan. Y para eso existe normativa de rango legal, normativa de rango reglamentario y, como se dice muchas veces, recurrir al auxilio de lo que está establecido en la normativa, que es a la policía comunitaria, para exhortar y hacer cumplir una obligación que los padres o los tutores en su caso tienen y un derecho que tienen nuestros niños y que es nuestra obligación protegerlo desde el lugar que ocupamos. Nosotros los docentes en las aulas, los directores, etcétera, ¿no? Ahora, Silva, algo que se está instalando de alguna manera es
esta diferencia, esta brecha, como lo planteamos hoy, entre la educación pública y la privada. Y la pregunta es bien simple y seguro tenga respuestas que son obvias, pero alguna capaz que no tanto. A ver. Es ¿por qué se están dando más clases en los privados que en los públicos cuando los protocolos sanitarios son los mismos? A ver, creo que acá hay una cuestión. Nosotros estamos con un promedio, nosotros tenemos muchas realidades diferentes. Nosotros tenemos 2.781 centros públicos en todo el país. Tenemos 2.085 escuelas de educación primaria, inicial y primaria. Tenemos 1.040 rurales que están funcionando todo el horario, todos los días, y con una asistencia que tú la relevaste en el primer bloque, que es muy superior al promedio. Son los que tienen la asistencia más alta en más alta, el promedio. sí, porque tienen todos los días, todo el horario, con comedores funcionando hace ya tiempo. Luego tenemos nuestras escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, que entre talleres y maestros y todo están yendo, son 300 aproximadamente, están yendo todos los días mitad horario, porque tenemos los grupos divididos. Y luego tenemos las escuelas comunes y de práctica que están yendo el 50%, porque van 3-2, 3-2, 3-2. son 10 de 20, en números redondos, ¿no? Para entendernos. Esa situación se nos da por una disponibilidad de espacio físico, de espacio y de disponibilidad docente y de disponibilidad de auxiliares, porque acá también es clave, y a no olvidarnos siempre, es fundamental, pero en estas circunstancias más, el tema de cuidado personal de nosotros, pero de higiene de los locales. Entonces ahí tenemos una cuestión que tuvimos que atender y que no fue menor, les confieso, y que no está siendo fácil, es el tema de disponibilidad de auxiliares de servicio. Hemos contratado empresas, hemos contratado cooperativas, hemos dado horas extra, paquetes de viático para atender esa realidad. Entonces, nosotros tenemos un problema de disponibilidad edilicia, docentes y auxiliares para poder atender. Hay escuelas que, a pesar de ser comunes o de práctica, por ejemplo la que visité el otro día en Tacuarembó, una escuela común, está trabajando todos los días porque logró adecuar sus espacios. Ahora, y las escuelas que no pueden adecuar sus espacios, pero que tienen una propuesta, en el bloque anterior a la mamá que era de la Experimental de Malvin, ellos tuvieron una propuesta que de alguna manera se desestimó. Y mi pregunta va específicamente, ¿se prevé que la ANEP utilice, por ejemplo, algo que se está diciendo, lo planteó la mamá recién, locales del barrio? Se vienen los días lindos, se puede pensar en el aire libre, se puede pensar en centros comunales, en el gimnasio del Club Deportivo del Barrio, bueno, no tienen la capacidad propia de edilicia, pero sí hay un funcionamiento social en los barrios que puede permitir agrandar los salones para permitir una presencialidad plena. ¿Eso se está evaluando? Absolutamente, nosotros lo hemos, de hecho ya se está haciendo en algunos lugares y lo hemos puesto el otro día en la resolución que adoptamos, exhortamos a nuestras comisiones descentralizadas y a nuestros equipos a trabajar en esa línea. Creo que es una línea que también ha sido exitosa porque parte del éxito del retorno ha sido el compromiso que la comunidad a través de sus distintos representantes, ya sea sociedad civil organizada o distintos actores de la sociedad, han prestado a esta vuelta. Así que creo que sí, creo que tenemos que buscar distintas estrategias. Yo creo que si nosotros, optimizamos cuidados personales, mantenemos la higiene y podemos adecuar al mayor espacio de distanciamiento posible, capaz que con nuestra infraestructura podemos paulatinamente, viendo la realidad de cada centro, dándole lo que ha estado, y yo se los quiero decir porque se los digo con orgullo, lo que ha estado en el discurso muchas veces y que ahora lo hemos concretado, que es muchísimo mayor autonomía a los centros. Y esta también ha sido una clave del éxito. ¿Saben por qué? Porque acá, y mucho se nos criticó, y se nos dijo, se les tira la responsabilidad a los centros, no puede ser. Porque en el Uruguay estamos acostumbrados a que a nivel central vengan y diga, a las 8 ingresa, 8:30 primer recreo, a las 9 tal cosa, que venga todo estructurado a nivel central. Y nosotros dijimos, no, vamos a dar orientaciones y lineamientos generales. Y que sean los centros, sus equipos docentes, directivos, inspectivos, que adecuen cómo se puede volver mejor, porque conocen su contexto, conocen sus familias. ¿Y podemos pensar en tener una presencialidad plena antes de fin de año? Yo tengo esperanzas de que sí. Antes de que si la situación sanitaria del país, como me lo ha dicho el ministro reiteradas veces, sigue evolucionando como hasta ahora, ¿verdad? Nosotros tuvimos una situación que nos ha frenado y que cuando nosotros comenzamos a hablar, yo se los quiero decir porque es así, estaba el acto eleccionario. Y ustedes vieron lo que ha pasado en el mundo con actos eleccionarios. Y nosotros como país hemos actuado con mucha cautela, en forma coordinada y articulada, como ya lo he dicho varias veces.
Entonces había que esperar. Creo que la situación, por lo que se me ha dicho, viene evolucionando de determinada manera que nos permite a corto plazo, mirar con optimismo, poder volver en el marco de cada centro educativo a una presencialidad mucho mayor que la que ¿Cortito tenemos. plazo qué sería? Y bueno, esperemos. No te va a decir una fecha. Fecha no voy a manejar porque no puedo. ¿Hay Sería alguna alentar estrategia, expectativas. alguna estrategia que estén planeando para que los alumnos del quintil más bajo puedan ponerse al día después de esta situación? Mire, hoy tuvimos una sesión extraordinaria del CODICEN, que estuvo el CODICEN con los directores generales de los consejos, ¿no? Para entendernos, primaria, secundaria, UTU y formación en educación. Y ahí estuvimos conversando mucho, intercambiando sobre la vuelta a la obligatoriedad, que estamos muy contentos, necesario, sobre todo en determinados contextos, estamos muy contentos y la respuesta de las comunidades ha sido muy buena. 2, el tema de cómo vamos a terminar el año y cómo iniciar, calendario, evaluación, tratar de trabajar en sintonía, poniendo realmente la centralidad del niño y del joven, y no como nos pasa en nuestro sistema ANEP, que cada subsistema, secundaria, UTU, cada uno maneja su realidad en función de su repartición administrativa. Nosotros estamos trabajando mucho en clave ANEP, en sintonía. Y lo tercero que estuvimos trabajando es el tema de la presencialidad. En el segundo aspecto, estuvimos evaluando muchas estrategias. Una que ya implementamos, que le pedimos a la inspección técnica, que le pedimos a la gente de primaria, que nos dijera en el marco de las trayectorias protegidas, que es un programa que ya estaba, cómo lo podíamos redimensionar para atender las particularidades de las escuelas Aprender en las prioridades que tendríamos. Y ustedes saben que una de las prioridades que pusimos desde el principio es la culminación. Es decir, los chiquilines que terminan sexto de la escuela pasan al liceo o a la UTU, que además en normalidad ustedes saben que tenemos un quiebre ahí terrible. Y después los que terminan sexto del liceo o tercero de la UTU y siguen educación terciaria, universitaria o egresan, etc. Entonces ahí establecimos un paquete horario para apoyar en los contextos más vulnerables a los chiquilines de sexto año con maestros en lengua, en matemática, en escritura. Y también estuvimos hoy analizando distintas posibilidades de culminación del año escolar para atender en todos los niveles con nuestros propios docentes y también a través de un sistema de tutoría. Resumo, y te digo... ¿Es maestros comunitarios eso? ¿Se puede volver a eso? No, maestros comunitarios es otra estrategia que han dado muy bien, están funcionando en primaria desde el 1 de abril y que permitió el contacto más fluido y nos ayudó a recuperar muchos chiquilines que se nos habían caído. ¿Está? O sea, se va a mantener... ¿Van a persistir con maestros comunitarios? Sí. Empezaron a comenzar a trabajar desde el 1 de abril, desde el 1 de abril próximo, cuando el Consejo de Primaria disponga, estarán nuevamente. Creo que es una estrategia muy válida. Yo quiero resumirle con esto. Miren, nosotros estamos en un año con muchas particularidades. Lo dijo, creo que la madre que estaba acá, dijo a situaciones difíciles, soluciones o algo así difíciles. Situaciones complejas, soluciones complejas. Ahí está. Y yo les quiero decir, a situaciones excepcionales, resoluciones excepcionales. Nadie puede pretender que este año lo vamos a terminar como terminamos siempre y que el próximo lo vamos a comenzar como comenzamos siempre. Yo digo, hay una enorme mayoría de docentes que ha dejado el alma en la cancha. Lo mismo con las familias. Hemos generado una sinergia que nos ha permitido como país estar en una posición de privilegio. Vamos nosotros desde la responsabilidad que tenemos, con muchísima responsabilidad, pero también con muchísima humildad, siempre escuchando, tratando de aprender de todos, a generar estrategias para culminar este año, evaluar, acreditar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos en esa discusión con mucha participación de diferentes actores institucionales. ¿Y van a aparecer estos recursos económicos que reclamaban, por ejemplo, la madre? Para redireccionar estos fondos y que... Nosotros estamos con todos nuestros recursos económicos absolutamente, digamos, en proceso de ejecución. Ustedes recuerden, por ejemplo, que en el sistema de alimentación escolar, por cada niño en el comedor de escuela común, o no recuerdo bien la identificación, damos en el entorno de 29 pesos. Cada bandeja promedio es más de 140. Entonces ahí nosotros tenemos una realidad que nos lleva a que tenemos recursos destinados, si bien tenemos menos comensales, tenemos recursos importantes destinados a ese tema. Y cuando pasamos ticket o pasamos transferencias por asignación familiar, es 85 pesos.
¿tá? Entonces, a su vez tenemos otras situaciones a atender, gastos absolutamente extraordinarios que hemos tenido. Yo siempre cuento que hace poco firmé una resolución de 4,5 millones de pesos de compra de alcohol en gel para distribuir. Y hemos hecho muchísimas compras porque hemos tratado, y creo que con éxito, que en nuestros centros educativos no ha faltado los productos de higiene, tampoco las partidas que hemos asignado. Entonces, creo que eso... Bueno, ANCAP podría también donar el alcohol en gel, ¿no? No, creo que ANCAP ha cumplido sí, un rol importante en la estabilización del precio. En nuestro caso fue muy importante porque nosotros compramos de miles de litros para distribuir a lo largo y ancho de todo el país. Silvia, le quiero hacer la última y agradeciéndole muchísimo. Usted es alguien muy cercano a DUI 21 y las voces en DUI 21 están planteando propuestas muy concretas que tienen que ver, por ejemplo, con esto de la alimentación, de inclusive llevarlo a extenderlo a secundaria, con la importancia que tiene. Y algo que ha hecho ruido en muchos padres es la vuelta a este tipo de comunicado, esta especie de declaración jurada de los padres diciendo que sus hijos necesitan la alimentación. Ese papelito que ha aparecido, fotos por todos lados, diciendo mi hijo necesita. ¿Era necesario esto? O sea, bueno, a ver, llegar a ese punto. Esto yo creo que es un tema que lo está analizando el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que se envió por parte de una de las responsables, pero ustedes saben que esta declaración jurada fue aprobada en el año 2014 y fue ratificada en el año 2019 por el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Quiere decir esto que no lo creamos nosotros. Esto ya se venía utilizando. Sí creo que nosotros tenemos que saber, por una cuestión de orden organizacional, de saber quiénes van a asistir a los comedores escolares. Miren, cuando yo iba a la escuela en Tacuarembó, yo no comía en el comedor escolar porque mi padre me decía, si usted va a comer al comedor escolar, le va a quitar el lugar a alguien que precise. Ese era el razonamiento familiar. Y recuerdo que se firmaba quién iba a asistir y quién no iba a asistir al comedor escolar. Creo que nosotros sí tenemos que desarrollar distintas estrategias que nos permitan mejorar, profesionalizar y atender muchísimo mejor el servicio de alimentación escolar. Y aprovecho la pregunta para decirte lo siguiente. Desmiento tajantemente todas las versiones que circulan por ahí de recortes en la alimentación escolar, actuales o futuras. No van a existir. No vamos a llegar nosotros al gobierno de la educación para desmantelar un programa que tiene 100 años. Nosotros vamos a profesionalizarlo y a trabajar muchísimo mejor en la medida de nuestras posibilidades, porque además somos conscientes. ¿Con qué financiamos el comedor escolar? Como toda la educación pública, ¿no? Con lo que todos nosotros los impuestos que pagamos, y en particular primaria, el comedor con el impuesto de educación primaria, de enseñanza primaria. O sea que eso quede claro, es un compromiso que tenemos como gobierno, y todas estas situaciones que se han generado con la copa de leche, con todo eso, va en sentido de dar mejor. Fíjense, por primera vez en la historia de la educación del Uruguay, nosotros dimos alimentación en julio a todos los que estaban en el servicio. No quiere decir que sea la primera vez que se da, porque antes se daba, pero le dimos a todos los beneficiarios. Lo dimos en turismo y le dimos los 2 días de asueto en septiembre. Entonces, creo que tenemos una línea marcada de acción en la materia que nos importa recalcar gracias a la oportunidad que ustedes nos dan ahora. Silvia, bueno, nosotros desde acá por lo menos, y para tranquilidad de los padres, esperamos que sea a corto plazo la presencialidad plena. Esperemos que sí, seguimos en esta línea porque estamos todos embarcados del mismo lado. Todos queremos aumentar la presencialidad, todos queremos mejorar nuestro sistema educativo. Todos los que estamos acá somos producto de la educación, de la familia y de la educación. Entonces, ¿qué mejor? Primero, valorar lo que tenemos, que es mucho y que lo hemos construido juntos, y seguir avanzando en ese camino. Cerramos con ¿qué valoración tiene de la marcha de mañana? La marcha de mañana de los padres, sí. Me parece que es una reivindicación y que por eso digo, estamos del mismo lado. Los padres reclaman más presencialidad, reivindican a la educación pública, reivindican a la educación en general. Y a mí me parece que ese es un camino que como país nos precisamos, porque saben que hay una cuestión que es fundamental. En el acuerdo o en el desacuerdo que podamos tener, creo que sí todos tenemos algo en común. Creemos que en la educación hay que desarrollar un conjunto de transformaciones fundamentales.
Y esas transformaciones no las vamos a poder hacer si no hay conciencia social de la necesidad de cambio. Y los padres con estos están reivindicando y están en general, junto con toda la sociedad, en ese camino, que nos parece que es muy importante. Silva, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Tras la pausa vamos a la tercera pata, que es la pata científica. Por eso vamos a recibir al doctor Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur en Montevideo. Así que tras la pausa nos metemos directamente con la parte científica del tema educación. Ya venimos. Un minuto nos separa de las 10 de la noche. Estamos en el último bloque de La Letra Chica. Recibimos al director del Instituto Pasteur, el doctor Carlos Battiani. Bienvenido. Un placer, Carlos. Ya es el segundo Battiani que tenemos en el programa y sabemos que hay un tercero que quizás en algún momento vuelva, una tercera. Pero si les parece, vamos a abrir como abrimos todos estos bloques con Ana Laura y algunos datos. Sí, un poco para poner en contexto, un estudio que me pareció interesante que hizo UDELAR junto con UNICEF, que lo publicó, entre otros, Gabriel González en Cielo, en una columna que se publicó en Cielo, firmada por entre otros, Gabriel González. Se habla de, por ejemplo, que 90% de las familias vieron cambios en su dinámica a partir de el aislamiento primero y después la no presencialidad en la mayoría de las escuelas. Y destacan dos datos que me parecen interesantes en esto que se hablaba en el tape del inicio, de que a pesar de lo que mucha gente cree, la casa no es un lugar seguro para un niño. Las familias dicen registrar de sí mismas en un 18% el aumento del castigo físico, ¿sí?, como mecanismo de control, digamos, y un 26% de aumento de los gritos como mecanismo de comunicación. Entonces, otra forma de violencia. Sin duda. Entonces también estas cosas también son consecuencia o parte de la no presencialidad. Hay estudios que usan como base el 9/11, digamos, y la exposición de los niños a imágenes violentas de ese episodio, de los ataques terroristas del 9/11, y después la consecuencia de aumento de estrés postraumático en niños, que dicen que ahora se está produciendo lo mismo por el exceso de exposición a pantallas, y en el caso de niños más grandes, a lo que ven en esas pantallas, a imágenes a información sobre muerte, sobre enfermedad, etc. Conteo de muertos, conteo de enfermos. Exactamente. Hay incluso casos donde se habla, en otros países se registra aumentos de abuso, ¿sí?, como consecuencia de episodios de este tipo. Se usa, por ejemplo, un estudio de aumento de casos de abuso durante la epidemia de ébola en África, o se registró un aumento de los casos de abuso. Y en China, en la primera etapa de esta pandemia, se multiplicó por 3 la cantidad de denuncias en una zona de China a partir de del encierro de la pandemia. Doctor, vamos a ir derecho a cuál es la realidad hoy de los niños y saliendo de todos los temas tangenciales, de los niños específicamente con el COVID-19. ¿Cuál es la relación que hoy conocemos? Bien, como decía hace poco el colega Sebastián González, el pediatra Sebastián González, la realidad que hoy aprendimos, nosotros ya a 7 meses de inicio de la epidemia, pero a nivel mundial a 9, 10 meses, es que el COVID-19 es un virus respiratorio que no afecta a los niños. Es un virus, dentro de los virus respiratorios, es de los que menos afecta a los niños. Y si hay una población de la que podemos estar tranquilos, los médicos, que no vamos a ver grandes complicaciones, es en los niños. Eso es algo muy importante porque, por ejemplo, en Uruguay, los niños representan menos del 10% de los casos positivos que tenemos, en un país donde estamos activamente yendo a buscar a los casos de contacto con pacientes positivos. Segundo, al mes pasado habían 102 casos de niños menores de 15 años, niños adolescentes menores de 15 años positivos en Uruguay. De esos, ninguno requirió internación hospitalaria, es decir, que cuando se infectan, cuando se contagian, cursan una enfermedad leve o pausisintomática, casi sin síntomas. ¿Tá? Eso también es muy importante. Y aquello de que eran vectores, transmisores, vectores, claro. que guarda con el abuelo, no acerquen a los Exacto. niños. Bueno, eso es lo otro que hoy aprendimos. Si uno mira los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública, donde se hacen unos gráficos de racimos, donde se pone el caso índice, es decir, el caso que empieza un brote,
y se fija dónde están los niños, siempre están en los últimos escalones, eslabones de la cadena. Es decir, que los niños se contagian, no en la escuela, sino que se contagian en las casas y generalmente no contagian. Hoy, de todos los casos que sabemos que se contagiaron en Uruguay a partir de un niño, solo el 10% de los niños contagiaron a una persona, ¿tá? Y generalmente es en el ambiente del hogar, no en la escuela. ¿Estuvo dividido el ambiente médico en algún momento sobre estas opiniones? ¿Hoy esto es un consenso, Sí, claro. digamos? A ver, al inicio los médicos estaban muy preocupados. ¿Por qué? Porque venía un nuevo virus respiratorio que llegaba en marzo a Uruguay, que se iba a superponer a otros virus respiratorios que normalmente hace colapsar el sistema médico de los pediatras. Pero gracias a que primero es un virus que ahora sabemos por qué, pero antes no lo sabíamos, no afecta preferencialmente a los niños. Segundo, las medidas que usamos para evitar el contagio del COVID-19 redundaron en una baja del 90% de las otras infecciones respiratorias de los niños. ¿En niños? ¿90%? Sí, en niños en Uruguay. En otros países 80, 70, pero en niños hoy los pediatras dicen que pasaron el invierno más tranquilo de la historia. Entonces, hoy lo que sabemos es que el COVID-19 no representa un problema para la población escolar. Por eso es que tenemos que ir a la presencialidad. La obligatoriedad es absolutamente fundamental, es importante, pero no es suficiente. Nosotros ahora lo que necesitamos es la presencialidad, porque como bien decía la colega, todos los efectos colaterales de dejar a los niños en las casas son enormes y esos se pagan a largo plazo. Entonces Uruguay, que fue pionero en proponer que los niños no eran un motor, un impulsor de la epidemia, el grupo de asesores científicos del gobierno fue uno de los primeros en el mundo en decir que los niños, que ellos dudaban de que los niños realmente fueran un motor de propagación de la epidemia, tenía razón. Los niños no son un motor de propagación de la enfermedad, sino que son un reflejo de la situación epidemiológica. ¿Para vos este fue un año perdido en la escuela pública? Sí, claramente que sí. Claramente que el 80% de los niños que asisten a la escuela pública, nosotros los sometimos a ellos sin saberlo, cometiendo un error, y hay que decirlo, nosotros cometimos un error porque al principio de la enfermedad no teníamos datos. Hoy tenemos datos y hoy podemos decir que nos equivocamos. ¿En qué nos equivocamos? En aislar y en mantener aislados al sector menos susceptible para esta enfermedad. Por otro lado, el hecho de mantener a los niños en las casas hace que tengamos una segunda complicación, y es que esos niños alguien los tiene que cuidar. Muchas veces son los padres, pero muchas otras veces son los abuelos, y ahí estamos poniendo a un niño con una persona de alto riesgo, que son las personas mayores de 65 años. Por todo eso es que realmente hoy la amenaza no es tener la escuela cerrada, sino es tener, hoy la amenaza no es tener la escuela abierta, sino es tener la escuela cerrada. Recién comentábamos igualmente que este aprendizaje en términos prácticos, de llevarlo a la práctica y de implementarlo en algunos países, con el tema de la distancia entre los alumnos, también ya se redujo, en ese caso de Estados Unidos, ¿verdad? Claro, a ver, uno cuando estamos en estos temas, yo por supuesto no soy un especialista para nada ni en epidemiología ni en educación, pero uno estudiando puede aprender muchas cosas. Lo importante acá es cómo gestionamos el riesgo. Eso es lo que ha tratado de hacer Uruguay, lo que ha tratado de hacer el gobierno, y es lo que ha tratado de hacer el gobierno apoyándose en la ciencia. ¿Qué es lo que le puede aportar la ciencia al gobierno? Son datos, básicamente. Hoy lo que nosotros sabemos es, por ejemplo, en Alemania se midió cuál era el efecto de reabrir las escuelas y qué implicaba eso en aumento o no de números de casos positivos en un país que mide mucho como Uruguay. Y la conclusión fue 0. Es más, el trabajo, que lo compartimos el domingo, lo estuvimos conversando con el profesor Radi, la conclusión era incluso aumentando el número de niños por salón. Eso es el primer trabajo muy importante. El segundo trabajo es el que mencionabas. En Estados Unidos se está tratando de volver a la presencialidad. Recuerden que en Estados Unidos la inequidad es enorme. Las poblaciones más afectadas son las poblaciones afrodescendientes, las indioamericanas y las hispanas, representan el 33% de los ciudadanos o de los que viven en Estados Unidos. Y hay sin una embargo, inequidad enorme de acceso al sistema sanitario. Exactamente, además. Y sufren el 55% de las muertes y de todas las consecuencias peores de la enfermedad. Bueno, en esos contextos, un grupo de científicos de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Ingenieros propuso que si se sacrifica
un poco la medida de la distancia, eso se puede solucionar sin ver un aumento de los casos, reforzando las otras medidas. ¿Cuáles son las otras medidas? Y que el profesor Gabriel González lo decía muy bien, el uso de las máscaras faciales. Los niños, increíblemente, se adaptaron muy bien al uso de las máscaras faciales. Entonces, lo decíamos con tus hijos. Yo les decía, che, qué difícil debe ser mantener a un nene con el tapabocas. Y me dicen, no, nada que ver, están recopados. Exactamente. Entonces yo creo que esa es una medida que hay que reforzarla. La higiene personal. Los niños han aprendido a volver a lo que nuestras abuelas nos decían de lavarse las manos, etcétera. Y por qué no dar un paso más, como hace Japón, de que los propios niños ayuden, como decía el profesor Silva, de que nos faltan auxiliares para limpiar. ¿Por qué no los niños limpiando su propio escritorio? Su espacio. Eso genera ciudadanía, eso genera conciencia. Eso nos haría muy bien a todos los uruguayos limpiar nuestras propias cosas y no depender de un auxiliar que venga a limpiar el salón. Ahora, hablemos de distancias, porque todos tenemos en la cabeza una publicidad que decía 2 metros. Nos hacían así con la mano, 2 metros para acá. Se bajó a 1,5 metros. Decían que con el 1,5 metros, en un salón de clases, más o menos la podíamos llevar. ¿Se puede bajar más? Bueno, como yo decía, en Estados Unidos ya aceptan el metro. Si a eso le sumamos buenas medidas de ventilación, refuerzo en cuanto a la higiene personal, refuerzo en cuanto a no sentar a los niños uno mirando al otro. Por ejemplo, yo veía la foto, los niños que están en bancos individuales, no los pongamos unos al lado del otro, hagamos una especie de zigzag, juguemos, seamos creativos. Creo que pero reduciendo al metro se puede aumentar considerablemente la cantidad de niños en un salón. Claro, porque además Uruguay hoy se encuentra con una fortaleza, así como el sistema sanitario se encontró con una fortaleza que era el Sistema Nacional Integrado de Salud, con hospitales de muy buen nivel, y eso nos permitió manejar la crisis en una forma muy buena. Recuerden que Uruguay empieza la epidemia teniendo 20 camas de CTI cada 100.000 habitantes. Alemania, que era el país que tenía más, tenía 30, y Francia, España, Italia, a veces que los admiramos, tenían 11, 19. Bueno, entonces Uruguay arrancó muy bien el Sistema Sanitario Integrado de Salud. A nivel de las escuelas, hoy Uruguay tiene escuelas que en promedio los alumnos son 24 alumnos por salón, y las escuelas tienen menos de 300 alumnos por escuela. Esos son números muy manejables. Ahora estamos entrando en la zona más linda de la época del año. Podemos usar el aire libre, podemos ventilar. Todo eso, si además mantenemos apagados los aires acondicionados, lo cual es absolutamente criminal, no se pueden prender porque eso sí se sabe que recircula el virus y sobreinfecta, y eso es un dato importante. Uno de los pocos casos donde se reportó un brote a nivel de escuelas importantes fue en Israel, y eso fue asociado al uso de aire acondicionados. Yo te quería hacer una de las últimas, y es ¿qué tendríamos que hacer en Uruguay hoy en torno a los niños, la pandemia y los efectos secundarios? Porque hablábamos con Silvia hace un rato de bueno, cómo acompasar, cómo los niños que quedaron en una clara evidencia de desigualdad ante otros pueden recuperar. ¿Se puede recuperar primero? O sea, ¿estamos a tiempo de recuperar? Hoy hablamos de forma paulatina, pero estamos en octubre, o sea, lo paulatino, el año termina, mañana termina el año. Yo creo que todo el dinamismo que usó Uruguay para trabajando en un marco colaborativo, gobierno, academia, sociedad, hay que usarlo ahora para ser muy creativos y encontrar un acuerdo, como proponía el profesor Cayota, un acuerdo nacional basado en el mínimo en el mínimo riesgo. Sí, en el acuerdo mínimo que podemos alcanzar, que sea fundamental para poder empezar el 2021 en forma con una presencialidad 100%. Nosotros en el 2021 la crisis va a seguir estando, la epidemia va a seguir estando, la vacuna no va a haber llegado a Uruguay, eso es lo más probable, es el escenario más probable. Entonces nosotros tenemos que usar todas las capacidades científicas para poder gestionar el riesgo, medir el riesgo y basarnos en evidencias para demostrar que se puede volver a la presencialidad sin aumentar ni el riesgo para los adultos y mucho menos para los niños. Y eso es lo que tenemos que hacer de acá a fin de año. Yo creo que no podemos perder más tiempo, creo que tenemos que animarnos a avanzar a una presencialidad plena, con responsabilidad, con gran responsabilidad, pero una responsabilidad que no nos impida movernos. Porque entonces, ahora estamos en una contradicción. Uruguay fue de los primeros países en proponer que los niños no eran promotores de la enfermedad. Sin embargo, Uruguay hoy se está quedando atrás con respecto a otros países, no de América Latina. Comparémonos con los primeros que juegan, nos estamos quedando atrás en cuanto a volver a la presencialidad. Y el 80% de los niños van a un sistema público que no está funcionando. Entonces tenemos que hacerlo funcionar. ¿Y sos optimista en que lo vamos a conseguir antes de que acabe el año? Yo creo que sí, porque todos los datos, y
otra vez, el gobierno se ha propuesto basarse en datos para tomar decisiones. Todos los datos nos muestran que se puede y se tiene que hacer. Hay una frase que me parece muy importante recordar: el COVID-19 no es ni por cerca una enfermedad importante comparada con otros virus respiratorios que justifica el cierre de las clases. Entonces, basado en los datos, tenemos que volver. Doctor Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por venir. Nosotros nos vamos. Ana, muchas gracias. Ana, muchísimas gracias. Por favor. Vieron que no hablamos nada de fútbol, ¿no? No hay nada para decir. ¿Qué necesidad? Por algo será. El programa de mañana vamos a estar hablando un poco de historia reciente. El nombre que le puso la producción fue Rompiendo el Silencio y vamos a hablar de derechos humanos. Eso va a ser mañana, como siempre, en vivo acá en TV Ciudad a las 9 de la noche con La Letra Chica. Los esperamos. Muy buenas noches.